Otoño. Por Anthony Lentini. 1971. Este cuento se desarrolla en un futuro donde la tecnología y los objetos artificiales o ficticios han reemplazado muchos aspectos de la vida que hoy damos por sentados. Mientras lees, toma nota de los detalles que apoyan cómo el narrador reacciona ante un árbol real. Hoy vi mi primer árbol. Papá finalmente se decidió y nos llevó al centro urbano en el este de Boston después de que mamá había estado insistiendo durante las últimas 2 semanas. Creo que se sintió contento de que fuéramos después de todo. Sonrió silenciosamente durante todo el viaje de regreso. Papá solía contarme cuentos sobre los árboles que todavía existían cuando era un niño. No había demasiados en aquellos tiempos, ya que el programa de urbanización estaba en plena ejecución, pero la mayoría de las personas había visto por lo menos un árbol al momento de comenzar la escuela. No era como ahora, en absoluto. Bueno, yo he visto árboles de plástico, prácticamente todas las calles tienen algunos. Pero puedes darte cuenta de que los de plástico son artificiales con solo mirar las fotos en la biblioteca Micropuntos. Esta mañana cuando nos despertamos, todos en casa estábamos entusiasmados. Mamá marcó un desayuno liviano que incluía una tostada y leche sintética, para que no perdiéramos tiempo comiendo. Cuando terminamos, los tres tomamos un autobús elevador hasta el 4º nivel, donde entramos a la pista aérea que va a Brooklyn. Desde allí tomamos otro autobús elevador hasta el nivel principal, condujimos en el monorriel hasta la estación 27, y tomamos el tren del subnivel hasta Boston. Nuestras expectativas eran tan altas que a papá y a mí no nos importó cuando mamá nos contó otra vez cómo fue descubierto el árbol. La casa O'Brien era uno de los pocos ejemplos de estructuras de madera del viejo estilo que no habían sido demolidos en la campaña de renovación urbana de Boston a principios de siglo. La familia había podido evitarlo por su riqueza e influencia política, y la casa había pasado de generación en generación hasta el presente. El anciano señor O'Brien no tenía herederos. Así que cuando falleció la casa de la familia fue subastada y el centro urbano la compró. Cuando los funcionarios locales llegaron para tasarla, descubrieron que la casa tenía un patio trasero, el cual está prohibido por las restricciones de la zona. En el patio había un árbol vivo, un roble tal como mamá lo llamó. Cuando la noticia del descubrimiento del árbol se difundió, muchos turistas se detuvieron a echarle un vistazo y el gobierno local, al darse cuenta de las posibilidades de generar dinero, comenzó a cobrar una admisión y a promocionar el lugar. En este momento se ha transformado en el lugar preferido para los paseos escolares y las excursiones familiares, tal como la nuestra. Cuando llegamos a Boston tomamos el autobús elevador hasta la superficie, y luego un monorriel hasta el centro 3 en el este de Boston. Un taxi aéreo nos llevó el resto del camino hasta la residencia. La casa en sí misma no llamaba la atención. No tenía nada del lustre del mármol o del brillo del acero de las construcciones modernas, sino que era de un color blanco más bien aburrido, con la pintura descascarada en algunos lugares. Papá pagó la entrada y pasamos los siguientes 15 minutos en una visita guiada aburrida por la casa. Las habitaciones estaban rodeadas de cuerdas para evitar que las personas toquen las cosas, pero no había ventanas que dieran al patio ilegal, de modo que no importaba realmente si no podías entrar a las habitaciones de ese lado. Mi cabeza estaba en el árbol y me pareció que la visita guiada interna nunca terminaría. Sin embargo, pronto estábamos caminando a través de una puerta escondida en uno de los estantes de la biblioteca y accedimos al patio. El patio era grande, de por lo menos 10 por 20 pies. Me sorprendió ver césped real creciendo alrededor del sendero de cemento hecho para los turistas. El césped no me distrajo durante mucho tiempo, porque inmediatamente vi el árbol. Estaba ubicado en el fondo del patio, y había una cerca a su alrededor para protegerlo. Era similar, en la forma, a los árboles de plástico que había visto, pero tenía mucho más que ellos. Podías ver los detalles más intrincados que en cualquier planta artificial. Y estaba vivo. Tiempo atrás alguien había tallado sus iniciales en la corteza, y podías ver en qué lugar la herida había cicatrizado. Pero lo mejor de todo era el aroma. Era fresco, un olor vivo, diferente al mundo antiséptico que estaba afuera con todo su metal, plástico y vidrio. Quise tocar la corteza, pero la cerca me impidió hacerlo. Mamá y papá respiraron profundamente y lo contemplaron con sonrisas en sus rostros. Los tres nos quedamos allí durante un momento y luego una guía turística nos pidió que dejáramos el lugar para que pudiera pasar el siguiente grupo. Yo no me quería ir, de hecho, sentí casi ganas de llorar. En el camino de regreso a casa, mamá y papá estuvieron en silencio y yo leí uno de los folletos que la guía nos había entregado.
Cuando llegué a la parte donde decía que la casa O'Brien estaría abierta solo durante el resto de este año, me puse triste. Tienen la intención de derribarla para construir un edificio de seguros, y también entonces quitarán el árbol. Durante el resto del viaje, me quedé sentado quieto, tocando el objeto que había recogido en el patio de la casa O'Brien, y guardé en mi bolsillo. Creo que se llama bellota.